Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Enriqueta de Nassau-Weilburg. Ella fue una princesa alemana protestante que pudo mantener sus creencias religiosas pese a unirse a una familia de fervientes católicos, siendo una mujer que se ganó rápidamente el cariño de su familia política, recibiendo por parte de la Casa Habsburgo una serie de privilegios y de atenciones que no solían recibir otras archiduquesas consortes al unirse a la familia imperial austriaca. Esta biografía es realizada por petición de Milo, Irene Azuaje y Martín. Enriqueta Alejandrina Federica Guillermina de Nassau-Weilburg nació el 30 de octubre de 1797 en el Palacio de Hermitage, en el Reino de Prusia, actualmente en Alemania. Fue hija del príncipe Federico Guillermo de Nassau-Weilburg y de la esposa de este, la princesa Luisa Isabel de Sayn-Wittgenstein-Hagenburg. El matrimonio tuvo 4 hijos en común, siendo Enriqueta la tercera de sus vástagos. La niña desciende de una familia principesca alemana, pero también tenía sangre real corriendo por sus venas, siendo descendiente por vía paterna del rey Jorge II de Gran Bretaña. La princesa tuvo una infancia feliz, creció en un ambiente tranquilo y amoroso, llegando a estar ella y sus hermanos muy unidos a su madre, quien sería descrita como una madre atenta y cariñosa. La niña recibe la típica educación que recibían las muchachas de su posición, siendo educada para contraer un buen casamiento y ser una buena consorte, además de que su educación estaría basada en el protestantismo. Cuando Enriqueta llegó a una edad casadera, ésta sería presentada en sociedad y pronto acudiría junto a sus progenitores a distintas veladas y eventos con el fin de encontrar un prometido ideal para ella. Un día, la joven se encontró en la fortaleza de Maguncia cuando llamó la atención del archiduque Carlos de Austria, quien era un reconocido militar y un miembro de la familia imperial austriaca. Dicho archiduque quedó fascinado con el encanto y con la belleza de aquella jovencita, siendo descrita Enriqueta como una de las princesas más hermosas de Europa. Carlos de Austria quedó prendado de aquella muchacha y rápidamente pediría su mano en matrimonio, quedando así la pareja oficialmente comprometida. El 17 de septiembre de 1815 se celebró la boda entre Enriqueta y el archiduque Carlos en la pequeña ciudad de Weilburg, en Hesse, en Alemania. Para entonces ella tenía 17 años de edad en el momento de la unión y él 44. Pese a la gran diferencia de edad que existía entre ambos cónyuges, su matrimonio sería muy feliz y llegarían a estar muy enamorados. Aquel casamiento pronto sería el interés público, debido a que sería el primer matrimonio mixto que existía dentro de la familia imperial austriaca entre católicos y protestantes, ya que Enriqueta se negó a abrazar el catolicismo y seguiría siendo protestante dentro de una familia católica. Los archiduques pronto empezaron a traer a sus hijos al mundo. En el año 1816 nació la primera hija del matrimonio, una niña que se llamó María Teresa, quien llegaría a ser reina consorte de las 2 Sicilias. En el año 1817 nació Alberto, que sería duque de Teschen. En el año 1818 nació Carlos Fernando, que desempeñaría una carrera militar. En el año 1821 nació Federico Fernando, quien también desempeñó una carrera militar. En el año 1822 nació Rodolfo,
pero este falleció al poco de nacer. En el año 1825 nació María Carolina, quien sería una conocida archiduquesa de la corte austriaca, y en el año 1827 nació el último hijo de la pareja, un niño que se llamó Guillermo, quien también desempeñó una carrera militar. El matrimonio tuvo un total de 7 hijos en común. En el año 1822 falleció el tío de su marido, el duque Alberto de Sajonia-Teschen, pero como éste no había conseguido tener hijos con su esposa, la archiduquesa María Cristina de Habsburgo-Lorena, ambos decidieron adoptar a su sobrino Carlos como hijo. Por esta razón, cuando falleció el tío de su esposo, el matrimonio heredó el título de duques de Teschen, además de que su marido heredó todo el patrimonio de sus padres adoptivos, estableciendo así los nuevos duques su residencia oficial en el Palacio Albertina de Viena. El archiduque Carlos estaba profundamente enamorado de su esposa. Por esta razón, decidió construir para ella el Palacio de Weilburg, un lugar que en un principio sería destinado a ser una residencia de verano, pero aquel palacio se acabaría convirtiendo en la residencia favorita de los duques, y allí pasarían largas temporadas, aislándose así del mundo que les rodeaba y alejados de la corte vienesa, disfrutando de unas estancias muy tranquilas. Pese a ser una protestante dentro de una familia de católicos, Enriqueta siempre fue muy bien tratada por la familia de su esposo. Incluso se construyó para ella una puerta especial en la iglesia de la ciudad reformada de Viena, sin una puerta que solo podía ser utilizada por la archiduquesa y que sería conocida como Herriententor. El hecho de tener que utilizar tal puerta sería porque los protestantes no podían acceder a iglesias católicas, pero a la princesa se le permitió este privilegio para poder acompañar a la familia imperial durante las ceremonias religiosas o durante las misas. Enriqueta pronto sería admirada en la corte austriaca por su belleza, su gentileza y su elegancia, convirtiéndose en un personaje bastante querido y popular. Ella sería especialmente recordada por introducir dentro de la corte vienesa la tradición de colocar velas en los árboles de Navidad, convirtiéndose pronto esto en una moda que se acabaría extendiendo entre la nobleza austriaca. Enriqueta siempre fue una mujer muy familiar. Ella y su hermano Guillermo se ocuparon de su madre, la princesa Luisa Isabel, cuando ésta se quedó viuda, dándole a su progenitora el mejor trato posible. También ser una mujer que atendía personalmente a sus hijos, algo que no era común en aquella época, ocupándose la archiduquesa de asearles y de alimentarles ella misma. A diferencia de otras princesas de su tiempo, Enriqueta amamantó a sus propios hijos, pero esto ocasionó que se acabase contagiando de escarlatina mientras amamantaba a uno de sus hijos menores. Aquella enfermedad empeoró y la archiduquesa sufrió una inflamación de los pulmones, sufriendo posteriormente de una grave neumonía que le acabaría provocando la muerte el 29 de diciembre de 1829, a los 32 años de edad, en el Palacio Albertina de Viena. Su muerte sería muy sentida por la corte y por la familia imperial, especialmente por su marido Carlos, debido a que ambos habían estado muy unidos y enamorados. Pese a ser protestante, su cuñado, el emperador Francisco I de Austria, ordenó que Enriqueta fuese también enterrada en la cripta imperial de Viena, junto a los demás miembros de la casa Habsburgo, asegurando que como su cuñada les había acompañado en vida, también lo tendría que hacer entre los muertos, convirtiéndose así en la única protestante que se encuentra enterrada en dicha cripta. También
se ordenó tapiar la puerta de Harry Intentor para que nadie más la pudiese utilizar. Enriqueta fue una mujer poco común en su tiempo. Ella se ganó el cariño de todos y no mantuvo rivalidades con nadie, siendo una mujer querida y apreciada por todo aquel que la conocía, siendo descrita como una princesa de gran belleza, elegante, amable y gentil. Esta archiduquesa no solo se ganó el amor de su marido, sino que tuvo el cariño de su familia política, algo poco común dentro de la casa Habsburgo, donde en muchas ocasiones se vivieron ciertas desconfianzas hacia otros miembros de la familia que venían de fuera, es decir, con quienes no compartían lazos estrechos. Además de que dicha casa tenía fama de no ser tolerante con los protestantes. Pero aún así, Enriqueta logró ser aceptada dentro de la familia Habsburgo y tuvo una serie de privilegios que no tuvieron otras archiduquesas consortes, como el poder mantener sus creencias religiosas o poder acompañar a la familia Habsburgo tanto en vida como en la muerte. Enriqueta fue una mujer muy cercana y cariñosa con su familia, siendo una princesa muy familiar, algo que ocasionó que acabase enfermando al tener trato directo y a diario con sus hijos, algo que tampoco era común en aquellos tiempos. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Enriqueta de Nassau-Weilburg. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras princesas que pudieron mantener sus creencias religiosas tras convertirse en consortes. También quisiera mandar un afectuoso saludo a Félix Droguet. Y con esto me despido. Hasta la próxima.